Top 10 objetos antiguos misteriosos sin resolver. Top 10. El Moai de Isla de Pascua. Mejor conocido como jefes de la Isla de Pascua, estas estatuas fueron talladas en piedra volcánica por la civilización Rapa Nui entre 1250 y 1500 después de Cristo. Los arqueólogos hasta la fecha han especulado que los Moai fueron tallados como un intento de divinizar sus antepasados. La mayoría de los Moai miran hacia adentro de la isla como protección contra clanes rivales, pero hay 7 que fueron colocados en lo alto de un acantilado con el fin de ayudar a los viajeros que pasan a ver la isla desde la distancia. El misterio sin resolver que se encuentra dentro de estos artefactos es, cómo una civilización antigua pudo mover tales monumentos de piedra maciza con solo sus manos desnudas si no hay árboles que quedan en la isla. Registros de polen de los árboles de la isla informan que desaparecieron alrededor de 1200 después de Cristo. Historias de las civilizaciones antiguas en registros orales informan que estos monumentos se movían y caminaban. Eran estas estatuas de piedra monolíticos trabajados por una colonia aislada que finalmente se destruyó a sí misma con su culto radical de su dios. O eran los monumentos del acto de intervención alienígena imprevisto, o, tal vez, poderes mágicos que no podemos entender hoy en día. Top 9. Los cráneos alargados Paracas. En 1928, un arqueólogo peruano halló una cueva llena de 300 cráneos humanos como alargadas. La datación por radiocarbono ha establecido que estos cráneos en aproximadamente de 3000 años de antigüedad. Los científicos han motivado desde hace años que estos cráneos fueron formados por un proceso de alargamiento con tablillas cuando eran todavía niños. Sin embargo, el misterio sin resolver aquí es que un cráneo humano normal puede cambiar su forma, pero no su volumen. Estos cráneos tienen, en promedio, 2,5 veces el volumen con respecto a un normal cráneo humano. Estos seres humanos tenían una capacidad de cerebro más grande. Eran una antigua raza de alienígenas que vino a la Tierra para visitar y se quedaron allí. Un reciente artículo publicado por una revista científica señaló que en el 2012, una prueba de ADN se realizó en los cráneos para demostrar su origen humano. Las pruebas regresaron con conclusiones sorprendentes. El genetista concluyó que el ADN no era de origen humano o primate alguno y no coincide con ninguna criatura conocida. Top 8. Los tubos Baigón de China. El monte Baigón en China ha sido una controversia en curso desde 1998, cuando 2 científicos estadounidenses en busca de fósiles de dinosaurios ubicaron lo que parecía ser una vasta red de fontanería antigua en funcionamiento durante todo el monte. En este momento, los científicos chinos han determinado la edad de los tubos en alrededor de 150.000 años de antigüedad. Todavía están haciendo pruebas, pero han confirmado que algunos de estos tubos son radiactivos, y podría ser peligroso. La zona de Mount Baigón está en Tozon Lake, donde se han encontrado incluso más tubos que sobresalen del fondo del lago y por los alrededores de la orilla. Algunas teorías sugieren que los artefactos pueden ser una red de tuberías de una antigua tecnología alienígena que se almacena en la montaña. Los escépticos creen que estos son formaciones naturales. Top 7. La batería de Bagdad. En 1938, un científico alemán reveló que había encontrado las baterías más antiguas que existen en las afueras de Bagdad, Irak. Las baterías de Bagdad, que fueron finalmente nombrados, consistieron en una vasija de barro con una barra de hierro recubierto de cobre que sumergido a una sustancia ácida como el vino o vinagre para crear una corriente eléctrica. Los científicos están confundidos en cuanto a lo que ellos se hayan usado efectivamente, pero la hipótesis de medicamentos y manejo del dolor con shock eléctrico, hasta la galvanoplastía de metales se ha discutido. Todo lo que sabemos con certeza es que estas baterías conducen la electricidad y se cree que se remontan tan lejos como a 200 años antes de Cristo. Top 6. El dodecaedro romano. El dodecaedro romano es un artefacto interesante para decirlo menos. Un objeto de metal de 12 caras fue descubierto por primera vez en Gales, Inglaterra en la década de 1730. Los arqueólogos han encontrado hasta la fecha más de 100 de estos artículos en cuevas y escondites de oro en toda Europa. Todos los dodecaedros tienen agujeros en todos los lados, han sido decoradas con marcas adornadas y en su mayoría se han hecho de metal, aunque algunos se han encontrado que se hizo de piedra.
Algunas teorías sugieren que se trataba de moldes de vela antiguos. Aunque algunos creen que se trataba de juguetes tempranos de los niños, que sería lanzado el uno al otro y atrapados en un palo. Otras especulaciones dicen que eran para las ceremonias religiosas y eran muy valioso para los propietarios. Lo único que sabemos con certeza es que los arqueólogos todavía están desconcertados este día. Top 5. El martillo incrustado. El martillo incrustado, también conocido como The London Hammer, es un artefacto fuera de lugar y tiene escépticos a todo el mundo en el argumento de cómo esta hammer vino a encontrarse en una roca 200 millones años de edad. En 1936, una pareja estaba caminando por un río y encontró el martillo incrustado en un depósito de piedra caliza natural que con el radiocarbono data de hace 200 millones de años. ¿Cómo pudo este martillo llegar allí? ¿Lo hace alguna civilización antigua de 200 millones de años que tuvo la tecnología para crear un martillo de plomo puro a través de fundición y forja? ¿O se trata de una prueba de una antigua raza alienígena que tenía la tecnología avanzada? ¿O tal vez, algún tipo de bien elaborado engaño? Vamos a dejar que usted decida. Top 4. El código Voynich. En 1912, Wilfrid Voynich encontró un manuscrito mientras él estaba comprando libros antiguos de los mercados locales. Él se encontró con un libro que fue escrito en un idioma que no estaba familiarizado. Era un descifrador de códigos consumado y erudito y creyó de todo corazón que él podría descifrar este código. Durante los siguientes 30 a 40 años de la vida de Voynich, intentó descifrarla, pero fracasó. El código Voynich se compone de aproximadamente 240 páginas de una misteriosa lengua escrita, junto con diagramas de hierbas y cartas estelares. Algunos arqueólogos creen que se trataba de un libro medicinal escrito alrededor de la década de 1400, cuando se consideraba que la medicina y la astronomía eran un pecado a los ojos de la Iglesia. Algunos teóricos creen que se trata de una lengua antigua que aún tenemos que descubrir. Mientras que otros creen que esto es evidencia de una visita extraterrestre en el mundo antiguo. Top 3. El mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera se encontró a 148 pies o 45 metros dentro del agua fuera de la isla de Grecia alrededor de 1900. Los estudiosos creen que esta es la evidencia de civilizaciones avanzadas que tuvieron la posibilidad de crear mecanismos informáticos como para medir cartas estelares y ecuaciones astronómicas. El mecanismo consta de 80 engranajes y otras partes y palancas movibles. La datación por radiocarbono regresó con una fecha de alrededor del 85 a.C. ¿Es esta la evidencia de una civilización avanzada con la capacidad de crear equipo como máquinas? Top 2. El antiguo tornillo ruso. Este artículo es de gran controversia. Un equipo de la expedición de científicos rusos y estadounidenses se encontraban en Rusia buscando meteoritos antiguos que habían caído a la Tierra. Cuando abrieron una roca caliza, encontraron lo que parecía un tornillo hecho por el hombre moderno o perno incrustado en la roca de 300 millones de años de edad. Los científicos rusos han hecho la datación por radiocarbono y análisis espectral en el objeto y han llegado a la conclusión de que este es de aluminio y magnesio o una mezcla de metales que solo se encuentra en la metalurgia moderna. ¿Es esta evidencia de la antigua tecnología alienígena? Los seres humanos no se cree que existe hace 300 millones de años. Top 1. La esfera de la familia Betz. Una esfera fue encontrada en 1974 por la familia Betz después que un fuego quemó una gran cantidad de sus tierras. La esfera era un objeto de metal brillante sin costuras visibles o marcas de soldadura. Cuando se tocaba alguna música, la esfera parecía responder al sonido, con vibraciones. Cuando la esfera se colocó en el suelo y rodó, siempre quería hacer retroceder a la persona que la puso en el suelo. Cuando la familia lo puso sobre la mesa del comedor, la esfera rodaba de borde a borde y se detenía, como si de alguna manera sabía que había una caída en la mesa. Uno de los hermanos, incluso levantó la mesa en una inclinación extrema y dijo que la esfera se quedó sobre la mesa, resistiendo la caída. La familia estaba tan asustada por los acontecimientos, que dieron la esfera a la Marina de Guerra de Estados Unidos para la prueba. La Armada concluyó que la esfera era tan densa de un material que no podían siquiera radiografiarla.
Cuando finalmente lo pasaron por la radiografía con un sistema de rayos X 300 kb, encontraron que había 2 discos giratorios interior rodeado de un halo de metal. Los 2 discos en el interior estaban compuestos de un metal que parecía ser más denso que el ser humano nada han visto antes. Algunos escépticos creen que este objeto era un cojinete de bolas de tamaño industrial que podría haber sido utilizado como un engaño. Mientras que otras teorías sugieren que se trata de un antiguo artefacto termonuclear extranjero destinado a destruir la Tierra. Lo raro de esto, es después de 1980, el objeto desapareció y la familia se ha convertido en difícil de contactar y se niegan a hablar más de la esfera. Miran hacia adentro de la isla como protección contra clanes rivales, pero hay 7 que fueron colocados en lo alto de un acantilado con el fin de ayudar a los viajeros que pasan a ver la isla desde la distancia. El misterio sin resolver que se encuentra dentro de estos artefactos es, cómo una civilización antigua pudo mover tales monumentos de piedra maciza con solo sus manos desnudas si no hay árboles que quedan en la isla. Registros de polen de los árboles de la isla informan que desaparecieron alrededor de 1200 después de Cristo. Historias de las civilizaciones antiguas en registros orales informan que Top 10 objetos antiguos misteriosos sin resolver. Top 10. El Moai de Isla de Pascua. Mejor conocido como jefes de la Isla de Pascua, estas estatuas fueron talladas en piedra volcánica por la civilización Rapa Nui entre 1250 y 1500 después de Cristo. Los arqueólogos hasta la fecha han especulado que los Moai fueron tallados como un intento de divinizar sus antepasados. La mayoría de los Moai en estos monumentos se movían y caminaban. Eran estas estatuas de piedra monolíticos trabajados por una colonia aislada que finalmente se destruyó a sí misma con su culto radical de su dios. O eran los monumentos del acto de intervención alienígena imprevisto, o, tal vez, poderes más